Hemos reflexionado cómo las vestiduras sacerdotales y también del obispo son importantes. Hemos visto que el obispo lleva la mitra, el báculo, pero también lleva un gorrito pequeño que se pone encima de la cabeza, debajo de la mitra. Este gorrito que lleva el obispo se llama solideo. El solideo viene del latín, o la palabra solideo viene del latín, soli deo, separado, que significa solo a Dios o solo de Dios. Se llama solideo al casquete de seda o tela ligera que se ponen los obispos tapando la coronilla de la cabeza. El Papa usa solideo blanco, los cardenales rojo y los obispos morado. No se utiliza solo en las celebraciones, sino también fuera de ellas. Durante la Eucaristía se quita al empezar el prefacio de la plegaria eucarística para volvérselo a poner después de la comunión. Así hace honor a su nombre de soli deo, solo ante Dios se quita. También se retira para la adoración de la cruz el Viernes Santo. Este solideo también lo utilizaban, no propiamente como solideo, pero sí lo utilizaban en una especie de casquete también. Este casquete de tela lo utilizaban también los judíos y ellos lo llamaban el kipaj. Y la finalidad era eso, era la consagración que se hacía a Dios o perteneciente solo a Dios. Que la mano de Dios siempre iban con ellos, decían los judíos. El católico toma, o el sacerdote o la iglesia más bien, en el obispo toma esa figura. Aparte de la mano de Dios que va siempre con el obispo, es el hecho de que el obispo es solo a Dios o solo de Dios, que ante la presencia de Dios hay que estar destapado, hay que estar descubierto de la cabeza. Juntamente con ello vamos a reflexionar, aparte de esta catequesis, vamos el día de hoy a reflexionar acerca de una pregunta. Y la pregunta es, ¿un diácono puede celebrar misa? Vamos a responder acerca de esta pregunta diciendo que Dios tiene el poder de crear de la nada y puede cambiar la sustancia de la materia ya preexistente de las especies eucarísticas para hacerse presente en la divina persona de Jesús. Este cambio de sustancia, que se llama en la Iglesia la transubstanciación de la materia del pan y del vino, aunque permanezcan los accidentes o apariencias, sabor, olor, medida, lo realiza Dios por medio del misterio sacerdotal, que es la acción del mismo Jesús por la fuerza del Espíritu Santo, que en la Iglesia o en la liturgia se llama epíclesis, junto a las palabras que Jesús utilizó cuando instituyó la Eucaristía. Jesucristo, que es el sumo y eterno sacerdote, manda a los apóstoles, que son sus discípulos, en la última cena, a perpetuar en la historia el ofrecimiento de su cuerpo y de su sangre, diciéndoles: haced esto en memoria mía. En este sentido, la misa es el memorial de la pasión. Es decir, Jesús, al dar este mandato a sus apóstoles, les pide reiterar el rito de sacrificio eucarístico de su cuerpo que será entregado y de su sangre que será derramada. A sus apóstoles Jesús les entrega la acción que acaba de realizar, de transformar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, la acción con la que Él se manifiesta como sacerdote y víctima. Con sus palabras, Jesús constituye a sus apóstoles como sacerdotes del Nuevo Testamento, a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio. La frase, haced esto en memoria mía, son las palabras de Cristo que, como aunque dirigidas a toda la Iglesia, son confiadas como tarea específica a sus apóstoles y en consecuencia a los que continuarán su ministerio. Cristo quiere que desde ese momento su acción sea sacramentalmente también acción de la Iglesia por las manos de los sacerdotes. Jesús, al decir haced esto, no solo estaba señalando el acto en sí mismo, uno de los elementos constitutivos y el más importante de la Iglesia, sino que también señala el sujeto llamado a actuar, es decir, instituye el sacerdocio ministerial. Y recordemos que los apóstoles son los primeros obispos de la Iglesia, encabezados por San Pedro, hoy el Papa. Por tanto, verdaderos, únicos y legítimos pastores, instituidos por Jesucristo el buen pastor, son los primeros sacerdotes de la nueva y eterna alianza.
Y los apóstoles, por la autoridad otorgada por Jesús, instituyeron u ordenaron a otros sacerdotes, que son los presbíteros. La palabra presbítero la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. Y son sus directos colaboradores, estos presbíteros, son sus directos colaboradores de los obispos, con el mismo poder y potestad recibidos de Jesucristo. El Nuevo Testamento habla claramente de la unidad ministerial entre los apóstoles y los presbíteros, en Hechos, capítulo 15, versículo 22. Por tanto, los apóstoles y sus colaboradores, que son los presbíteros, tienen el mandato de Jesús de hacer esto en memoria suya. Así, a los primeros apóstoles están ligados especialmente aquellos que han sido puestos para renovar in persona Christi el gesto que Jesús realizó en la última cena, instituyendo el sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda la vida cristiana. El poder divino de Cristo para realizar el milagro de la transubstanciación lo transmite o lo traspasa pues a sus apóstoles y por extensión a sus colaboradores, los presbíteros o sacerdotes. Es por esto que el sacerdote, sea obispo o presbítero, obra en nombre y con el poder del mismo Cristo, de manera que por sobre él solo está el poder de Dios. El acto del sacerdote no depende de potestad alguna superior, sino de la divina, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. En consecuencia, ningún obispo, ni siquiera el Papa, tiene mayor poder que un sacerdote para la consagración de las especies eucarísticas. No tiene el Papa mayor poder que un simple sacerdote, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Ahora bien, el sacramento del orden consta de 3 grados diversos: los obispos, los presbíteros y los diáconos. Los 2 primeros participan ministerialmente del sacerdocio de Cristo. Por eso el término sacerdote designa a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. El diaconado, sea este transeúnte o permanente, está destinado a ayudar y a servir a los obispos y a los presbíteros. El diaconado es un grado de servicio. Es por esto que los diáconos están para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. De manera pues que si el sacramento del orden incluye en tercer grado el diaconado, este no forma parte del sacerdocio ministerial. De aquí se deriva que solo hay misa con la consecuente transubstanciación de las especies eucarísticas, del pan y del vino, cuando está presente única y exclusivamente un obispo o un sacerdote. En la ausencia de ellos, aunque esté presente un diácono, no hay misa, y por tanto no hay consagración de dichas especies, es decir, no hay transubstanciación. Como hemos escuchado en esta reflexión, el sacerdote hace o realiza lo que es la transubstanciación. El sacerdote, el diácono, el sacerdote, el obispo y el papa, todos participamos en ese sentido del grado sacerdotal, porque el sacerdote puede consagrar, el obispo puede consagrar, el papa puede consagrar, el único que no puede hacer es el diácono. Entonces el sacerdote, como hemos escuchado en este texto, en este artículo del padre Henry Vargas, hace alusión a ello, que es necesario pues participar de ese sacerdocio y la potestad se da solamente al sacerdote, mientras que el diácono lo que hace es servir, porque no tiene la autoridad o la potestad que nuestro Señor Jesucristo le dejó a Pedro cuando le dijo que tú serás roca, serás Kefas, serás Petrus, ya no serás Simón, sino que ahora serás piedra, roca, donde mi iglesia estará contigo y los poderes del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia, dice en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo. Por lo tanto, entonces, si la celebración de la Eucaristía y Dios hace bajarse, o se baja más bien por el poder del sacerdote, del obispo, del papa, entonces nos corresponde a nosotros como seres humanos, como laicos, nos corresponde siempre orar por todos los sacerdotes. En este día te invito a que ores por el sacerdote Javier Gutiérrez Guevara, por el padre Javier Martínez Osornio, por el padre Jesús Galván Martínez, por el padre Joel Olvera Rivera, por el padre Jonathan Basaldúa Vázquez, por el padre Jonathan Eduardo Córdoba Rodríguez, por el padre Jorge Hernández Nieto, por el padre Jorge López Colín, difunto, por el padre Jorge Ramírez Casas,
por el Padre Jorge Rodríguez Escobedo, por el Padre Jorge Valencia García, por el Padre Jorge Vázquez Cepeda, por el Padre José Agustín Hernández Hernández, por el Padre José Baruch Luciano Pérez, por el Padre José Cruz Hernández Torres, por el Padre José Edgar Varela González. Eleva el día de hoy una pequeña oración, un rosario, una misa, pidiendo por todos los sacerdotes, especialmente por estos que hemos mencionado, pero también pidiendo por el obispo, por el administrador diocesano, don Mario de Gasperín, pidiendo por tu párroco, pidiendo por tus vicarios, pidiendo por todos los sacerdotes del mundo entero.